Queridos amigos, desde la Asociación de Ex Policías Nacionales del Santo Ángel, volvemos a tener una conferencia más, esta vez a cargo de Josep Alsina, que como muy bien sabéis, él es licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona. Asimismo también tiene un máster en Filosofía de las Ciencias Naturales. Y bueno, él es escritor, ha escrito infinidad de obras que están todas a vuestro alcance, publicadas en la editorial Fides. Y además él también es director de la revista La Emboscadura, que está pronto va a salir. Y hoy nos va a ofrecer una conferencia sobre unos hechos muy desconocidos, pero no porque no sean importantes, simplemente porque ya sabemos que todo lo que sea no contribuir a esa leyenda negra que han hecho sobre España en toda nuestra historia imperial, pues han querido esconderlo sea como sea. Recordemos que España no solamente fue un gran imperio, sino que fue de alguna manera el último imperio constructor de verdad, no metafóricamente hablando. Construyeron, todos nuestros antepasados construyeron universidades, caminos, carreteras, todo tipo de infraestructuras, templos y todo un privilegio cultural que se traspasó hacia el nuevo continente, que era exactamente la misma cultura que teníamos aquí. Nuestros pueblos, somos dos pueblos hermanos y por lo tanto todo lo que sea esta leyenda negra no es más que eso, leyenda, porque la historia de verdad es esa historia que sabemos y se aprende cuando uno realmente abre un libro, abre un documento histórico y puede acceder a esa realidad. Y bueno, yo no me quiero extender demasiado, voy a dar paso a Josep y a que accedáis al conocimiento de este gran médico, Juan Valverde de Amusco, un médico español del siglo XVI, de nuestro siglo de oro y del gran hispanismo. Buenas tardes, Josep. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar yo quería dar las gracias al Centro Santo Ángel que nos acoge y a la presidenta que tenemos aquí. Espero que no sea la última, ni mucho menos de las actividades que vamos a hacer. Bueno, en primer lugar señalar que, esta conferencia no pretende ser una conferencia académica de historia de la medicina, sino que se toma esta figura como ejemplo, ¿no?, para demostrar las grandes falsedades de la leyenda negra y sobre todo, de los muchos sectores de la imperialidad española que la han tomado como propia, ¿no? En este sentido, empezaremos diciendo que entre los años 1876 y 1878, un grupo de intelectuales españoles mantuvieron una polémica a veces muy agria sobre la situación y el papel de la ciencia en España. Es lo que se conoce como la polémica de la ciencia española. La cuestión no era puramente académica, ni mucho menos, sino que tenía un gran calado ideológico y político, pues en ella se mezclaban cuestiones relativas a la historia de España, al sentido de tal historia y en general el papel de España en el mundo. Como hemos dicho, se agitaban cuestiones relativas a la misma existencia de España. Los progresistas, tanto krausistas como positivistas, no se limitaban a denunciar la escasa participación de España en las tareas científicas y técnicas, exagerándolas evidentemente, sino que culpaban de ello a la Iglesia, a la Inquisición y en general a la religión católica. Ahora bien, como la nación canónica española se había forjado a partir de unas estructuras precedentes, es decir, del llamado Imperio Hispánico, y la existencia de este imperio estaba ligada al catolicismo, pues claro, no solamente se pone en cuestión la participación de España en el quehacer científico, sino que se pone en cuestión la propia existencia de España. Entonces aquí lo que haremos será pasar revista a la obra de un gran médico y anatomista español muy desconocido, Juan Valverde de Amusco, que no solamente introduce la anatomía de Andrés Vesalio en España. Andrés Vesalio era un flamenco ubicado en Italia que revoluciona la anatomía con un libro escrito en latín llamado De Humani Corpori Fabrica. Entonces, Valverde, que ha estudiado también en Italia, introduce la anatomía de Vesalio, pero mejora en muchos aspectos la obra del flamenco y además introduce ideas fisiológicas, no solo anatómicas, que serán desarrolladas por otros médicos españoles
como Andrés Laguna o Francisco Vallés. Bueno, hay que señalar que Valverde no es un hongo que aparece por ahí por casualidad. Da la casualidad de que a lo largo del siglo XVI las aportaciones de autores españoles en el terreno de la medicina y de la filosofía natural son impresionantes. No es casualidad que este esplendor intelectual coincida con el máximo esplendor del Imperio hispánico. Es evidente que en este periodo ni la influencia cultural del catolicismo ni la acción de la Inquisición impidieron el desarrollo intelectual, ni mucho menos. Hay que señalar, por ejemplo, que una de las fuentes que he utilizado para esta conferencia es la obra de Barona, que es un catedrático de Historia de la Medicina de la Universidad de Valencia, que lleva como título Sobre Medicina y Filosofía Natural en el Renacimiento, pero se refiere sobre todo a autores españoles. Bueno, pero antes de hablar de Valverde, quiero hacer un pequeño excursus que pienso que es interesante. En el año 1970, el historiador de la ciencia Robert Merton publicó un libro llamado Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Inglaterra del siglo XVII. Discípulo de Sarton, que fue un gran historiador de la ciencia norteamericano, Merton sigue la tesis de Max Weber, expuesta en el otro libro, La ética protestante y el origen del capitalismo, sobre la influencia de la religión en la cultura, la sociedad y la economía. Pero si Weber se había centrado sobre todo en la economía, pues Merton se centra sobre todo en la ciencia y la tecnología. Y él defiende que el desarrollo de las ciencias en Inglaterra del siglo XVII y su orientación hacia cuestiones prácticas las explica a partir de la influencia de las ideas puritanas. Este desarrollo y su aplicación a la técnica serían, según Merton, elementos fundamentales en la pionera revolución industrial que tiene lugar este siglo en Inglaterra. La conclusión, ¿cuál es? Que la actividad científica no es solamente el resultado de un esfuerzo individual. Este necesita una estructura institucional en la que ejercer su actividad y, sobre todo, la existencia de unas ideas dominantes en la sociedad que estimulen y valoren esta actividad. Pues bien, la España del siglo XVI corresponde al máximo esplendor y desarrollo del Imperio Hispánico bajo los reinados de Carlos I de España y quinto emperador del Sacro Imperio y de Felipe II. La ideología dominante de la sociedad española es el catolicismo contrarreformista, siendo notable la participación de los teólogos españoles en el Concilio de Trento. Sin embargo, y en contra de las tesis negro-legendarias, todo ello no solamente no reprime la actividad científica, sino que la estimula. Valverde no es una excepción, aunque es quizá el más importante, sino que junto a él encontramos figuras como Montaña de Monserrate, catalán por cierto, Pera de Oleza, este creo que era mallorquín, Miguel Sabuco, Gómez Pereira, Duarte de San Juan, Francisco Vallés, Jaime Segarra, entre muchos otros. Es decir, que no es un fenómeno aislado, ¿no?, sino que es un fenómeno colectivo. Y esto ocurre en la España del siglo XVI, en la España de la Contrarreforma, en la España de la Inquisición. Es más, la propia predicación religiosa contrarreformista utiliza elementos de historia natural y de anatomía humana como parte de su programa catequético, tal como puede verse en un libro muy interesante, que es la introducción al símbolo de la fe de Fray Luis de Granada. La primera parte del libro está dedicada, la astronomía no está muy bien, con el tema Galileo y tal, pero está dedicado a las ciencias, a la historia natural y a la medicina, como parte de un programa catequético. El marco institucional lo proporcionan las universidades, el mecenazgo de personajes notables que tienen médicos a su servicio. Fijaros, Valverde fue médico personal de Juan Álvarez de Toledo, hijo del duque de Alba e inquisidor general de Roma. Y las propias órdenes religiosas, especialmente los dominicos, que incorporan elementos de las ciencias en su programa catequético. Pues bien, en este ambiente, va a desarrollar su actividad nuestro hombre Juan Valverde de Amusco. Bueno, la ortografía de Amusco es rara, porque a veces aparece con H y a veces sin H. Bueno, esto creo que no es demasiado importante. Valverde nació en Amusco, localidad de la provincia de Palencia, alrededor del año 1525. Estudió filosofía en Valladolid y emigró a Italia en 1542.
hecho, siguió el camino de muchos médicos españoles y otros lugares de Europa, porque es verdad que los grandes centros de medicina en esta época están en Italia. La Facultad de Medicina de Padua, sobre todo, y la de Pisa también, y en Roma también. Bueno, se discute si su relación con Reinaldo Colombo, que es un gran anatomista italiano, empieza en Padua o empieza en Pisa, pero esto es una cosa irrelevante. En Pisa seguro, porque hay en su libro, que se llama Historia de la composición del cuerpo humano, pues habla de Pisa y de Colombo. Es decir, que hay una relación un poco de maestro-discípulo. Cuando Colombo es nombrado catedrático de anatomía en Pisa, Valverde figura como uno de sus asistentes. Bueno, en 1548 vemos que Colombo se traslada a Roma y ahí le sigue Valverde. En esta época Valverde publica su primer libro, en latín, lo veremos que ya otro lo publica en romance, en español, De Anime Corporis Sanitate Tienda Liberos, que es una obra de higiene. En 1555 lo encontramos enseñando medicina en el Hospital del Espíritu Santo de Roma. Su fama va en aumento, sobre todo por el hecho de ser médico personal de Juan Álvarez de Toledo, que era hijo del duque de Alba. Su obra Historia de la composición del cuerpo humano, que es en castellano, se publica en 1556, dedicada al Papa Pablo IV. Y en 1558 viaja a España y un año más tarde se publica la versión italiana de su libro, dedicada al rey Felipe II. Como podemos ver, una persona totalmente imbricada, ¿no?, en este ambiente, el cual no solo no reprime su actividad, sino al contrario, la estimula y la facilita. Bueno, en primer lugar, con respecto al libro, Historia de la composición del cuerpo humano, primero hay que señalar que está escrito en castellano, español y no latín, algo bastante común en la época. Hay una voluntad divulgativa. Claro, en aquellos momentos, parte de los médicos que tenían estudios universitarios, había una pléyade de profesionales, ¿no?, cirujanos, que entonces no eran médicos, barberos, sanadores, ¿no?, que en general no dominaban el latín. Entonces Valverde piensa que es bueno que esta gente pues, pueda leer este libro y por eso lo escribe en castellano. A pesar de las acusaciones de plagio realizadas por el propio Vesalio, con amplio eco en la historiografía europea, en la obra de Valverde hay aportaciones anatómicas que superan a las de Vesalio. Es cierto que toma como base algunas de las láminas de fábrica, pero las mejora notablemente. Y además, también hay importantes aplicaciones fisiológicas. Es decir, que el libro de Vesalio es un libro puramente de anatomía, mientras que en el libro de Valverde se combina la anatomía con la fisiología. Valverde en realidad bebe mucho de Galeno. Galeno fue un médico, griego, pero que ya vivió en el Imperio Romano, con una gran influencia en la Edad Media, ¿no? Pero, hay aportación, él es galénico, pero ya tiene una mentalidad de renacimiento, es decir, admiración hacia los clásicos, pero posibilidad de superarlos y mejorarlos. Y en muchos aspectos corrige a Galeno, curiosamente utilizando argumentos galénicos, ¿no? Bueno, aunque Valverde trata muy bien a Vesalio, hay una referencia continua a las aportaciones científicas de Vesalio y pone en manifiesto su respeto por el maestro, pero no deja de señalar numerosos errores conceptuales, lo que hay que añadir anotaciones marginales que hacen las láminas de la fábrica. Bueno, algunos de estos errores son términos un poco técnicos, pero para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, la inserción de los músculos rectoabdominales que Vesalio lleva hasta las clavículas, la corrige. La descripción del estribo, del oído medio y del tabique masal, a las cuales Vesalio no hace referencia, él sí. Las articulaciones de los dedos de las manos, que para Valverde son de tipo diartrosis, a diferencia de la descripción vesaliana. Es decir, que hay muchas cosas que corrige errores, como todo el mundo tiene, corrige errores de Vesalio. Algunas de las láminas anatómicas que encontramos en la fábrica, es verdad que, en la historia son tomadas de la fábrica, pero con correcciones. Y otras son originales, como el famoso hombre desollado, que se encuentra en el libro 2, tabla primera, o la Venus con el abdomen abierto, libro 2, tabla 6. Pero además hay que leer una cosa que es muy interesante, las diferencias de estilo descriptivo. ¿Y esto qué quiere decir el estilo descriptivo? Esto es una idea definida por el médico español Pedro Weintraub, que nos dice que el modo
o sea, el modo y el orden en que se realiza la exposición de los conocimientos anatómicos nos dice tanto o más sobre la concepción que se tiene del cuerpo humano que la propia anatomía. Y aquí vemos que en el estilo descriptivo de Vesalio y de Valverde también hay grandes diferencias. Vesalio empieza describiendo los huesos, las articulaciones, sigue por los ligamentos, los músculos y la piel, después las venas, las arterias y las glándulas, después los nervios, la médula espinal, después los órganos abdominales, los torácicos, y después el cerebro y los órganos de los sentidos. Pues bien, en Valverde la cosa empieza igual, empieza por los huesos, por los ligamentos y músculos, pero a partir de aquí hay una diferencia total. Órganos de la digestión y la generación, órganos de la vida, corazón y pulmones, órganos del movimiento, venas y arterias y nervios. Es decir, que hay una mezcla de elementos anatómicos y fisiológicos que no se encuentran en Vesalio. Bueno, por otra parte, también es muy importante señalar que esta obra no es solo una obra de anatomía, porque también es una obra es de anatomía y de fisiología. Es decir, la anatomía es la descripción de las estructuras y la fisiología es cómo funciona. La tradición médica, bueno, que ya arranca en Vesalio, es separar las dos cosas. Las facultades de medicina se estudian por separado. Pero, bueno, desde el punto de vista biológico, lo más normal es estudiarlo junto, porque la estructura depende de la función o la función depende de la estructura. Por tanto, y bueno, aquí hay que señalar algo muy importante. A ver, en la anatomía, perdón, en la fisiología de Galeno, había tres centros en el cuerpo humano, ¿no? El hígado, que era el centro del sistema venoso, el corazón, que era el centro del sistema arterial, y el cerebro, que era el centro de los nervios. En este esquema no había circulación, es decir, la sangre iba a los tejidos y allí se convertía en carne. Pero había una cosa también muy importante, y es que según Galeno, la mezcla de sangre y aire se realizaba en el propio corazón. Es decir, por lo que llamamos ahora las arterias pulmonares, en lugar de circular sangre, circulaba aire. Y en el ventrículo izquierdo se mezclaba, bueno, el aire, el neuma, con la sangre. Pues bien, Valverde lo corrige. Pero además lo corrige utilizando argumentos galénicos. O sea, Galénico decía que la misma forma corresponde a la misma función. Pues Valverde dice, si las arterias pulmonares son arterias, las arterias sirven para llevar sangre, allí tiene que ir sangre también. No puede ser que allí vaya otra cosa distinta. Con lo cual, es de los primeros que, bueno, que pone sobre la mesa lo que se llama, no la circulación menor, que está mal dicho, el tránsito pulmonar de la sangre. La sangre va del corazón a los pulmones, allí se oxigena y luego vuelve. Bueno, sobre esto hay que decir un tema que también es muy interesante. De hecho, el primero que habla de esto, bueno, había habido algún médico árabe que lo había dicho, pero en el mundo cristiano, el primero que habla de esto es Miguel Servet. Miguel Servet, en el año 1543, publica una obra de contenido teológico llamada Christianismi Restitutio, condenada y perseguida tanto por Calvino como por la Inquisición católica. Bueno, uno de los bulos que se ha oído muchas veces es que Servet descubrió la circulación menor de la sangre y lo quemaron por esto. Esto es mentira, porque este libro es un libro de teología y el problema viene por la negación de la Trinidad. Es decir, cuando Colombo y Valverde publican sobre la circulación menor, nadie se mete con ellos, porque este tema no tiene ninguna trascendencia religiosa. Lo otro sí. Pero sin embargo hay que decir que Colombo no publicó su libro de Red Anatómica, en donde también explica el tránsito pulmonar de la sangre, hasta 1559. Y el libro de Valverde se publica en 1556. Como el de Servet prácticamente desapareció porque se lo llevaron, pues se puede decir que fue el primero donde realmente habla del tránsito pulmonar en un libro que va de temas médicos, no en un libro de teología, porque en el libro de Servet este tema sale un poco de refilón, o sea, el tema es otro, ¿no? Bueno, entonces, y hay un aspecto muy importante, ¿no? Es el maltrato de la historiografía europea a Valverde y a Musco. Bueno, autores como que antes los citaba, Barona, pues en su libro dice, se sorprende por el maltrato de la historiografía europea a la figura de Valverde.
y lo atribuye al desconocimiento de su obra por haber sido publicada en español. Esto no es así. Esto no es así. Es decir, el maltrato no viene por eso, viene por otras cosas. A ver, si partimos de la tesis negro legendaria de que en España nunca se ha hecho ciencia y que es culpa de la Iglesia Católica, la Inquisición, del pensamiento contrarreformista, cuesta un poco admitir que en pleno siglo XVI, en el máximo esplendor del Imperio Católico Español, aparezca una figura como Valverde. Y ahí está el quid de la cuestión. Si tenemos, por ejemplo, el francés Eloy rebaja a Valverde diciendo que ha sido el que animó a sus compatriotas al interés por las cuestiones anatómicas, como si antes no existiera este interés. Por su parte, el alemán Kurt Sprengler se muestra un poco más generoso, pero le asigna el papel de simple divulgador de la obra de Vesalio, ignorando las correcciones anatómicas y las aportaciones fisiológicas que antes hemos comentado. Bueno, la historiografía posterior ha tenido mayor rigor y ha reconocido las aportaciones de Valverde, pero insistiendo en la formación italiana, es decir, sí que es verdad, pero fue porque estudió en Italia. Es decir, niega completamente su vinculación con el movimiento vesaliano español. Es decir, se reconocen los méritos de Valverde, pero se atribuyen exclusivamente a la paternidad italiana y no española. Por tanto, el prejuicio negro legendario sigue en pie. En la España del siglo XVI no puede haber producido un médico como Valverde. Es imposible, no puede ser y además no. Pero bueno, aunque admitiéramos esta afirmación en el caso de Valverde, la pregunta sería, ¿cómo puede ser que la España del siglo XVI, aparte de Valverde, haya producido a figuras como Montaña de Monserrate, Pere de Oleza, Miguel Sabuco, Huarte de San Juan, Francisco Vallés, Andrés Laguna o el propio Fray Luis de Granada? Es evidente que hay algo que falla en esta leyenda negra. Bueno, y nada más. Gracias por vuestra atención. Las conferencias de Josep siempre suelen ser muy medidas, porque la gracia de todo esto también es, si queréis participar con alguna aportación, alguna pregunta, pues os pasamos el micro y ahí estamos. ¿Qué micro les ponemos? Pero preguntas, ¿eh? Que no pase como el otro día, que hubo aquí 4 o 5 conferencias alternativas. Sí. Gracias, Josep, por tu conferencia, pero quería preguntarte por qué siempre, incluso los propios españoles, ninguneamos lo español. Bueno, pues lo mismo, es decir, a ver, leyendas negras han habido muchas, ¿no? Por ejemplo, Rusia tiene una leyenda negra. La ventaja es que los rusos, la mayoría de los rusos no se la creen. El problema de España es que aquí sí que se la creen. Por ejemplo, los que inician esta polémica de la ciencia española, sin quitar los méritos de algunos krausistas en algunos temas relativos a educación y tal, esto es aparte, ¿no? Pero esta gente bebe de la leyenda negra, es decir, ellos dicen o sea, es verdad que, a ver, la ciencia y la técnica en España han pasado altibajos, han habido épocas muy nefastas, pero esto no tiene nada que ver con la Iglesia, tiene que ver con la situación política, es decir, los momentos de gran esplendor es cuando hay un desarrollo importante y en los momentos de decadencia pues pasa algo parecido. Curiosamente, mira, un poco antes de la Guerra Civil, hay una época que la historiografía más seria conoce, le llama la Edad de Plata de la ciencia española. ¿Y esto a qué viene? Pues viene al impulso regeneracionista que sale a partir del 98. Figuras como Cajal, como Isidro Palacios, como Torres Quevedo, ¿no? Salen muchas figuras importantes. Pero, bueno, hay sectores que no lo quieren reconocer y además echan la culpa, y como hemos visto, a ver, el gran protector de Valverde era nada menos que el inquisidor general de Roma. Es decir, oiga, ¿dónde está el problema con la Inquisición? Y luego hemos salido, yo esto lo he oído decir, es que a Servet lo quemaron por la sangre. No, a Servet no fue por la sangre. Por cierto que no fue la Inquisición española, fue Calvino. Pero bueno, la Inquisición también lo perseguía. ¿Por qué? No, porque en este libro se niega la dignidad. Es un tema teológico, no tiene nada que ver con la...
Pero cuando Colombo publica su libro, cuando Valverde publica su libro hablando del tránsito pulmonar de la sangre, no tiene ningún problema de ningún tipo. Pero en España seguimos con esto, o sea, y esto sigue y prosigue, ¿no? Es decir, es una cosa, que hay muchas naciones europeas, no todas, pero hay muchas naciones europeas que su relato fundacional se basa en atacar a España. Los Países Bajos, Holanda es característico, y todavía de vez en cuando sueltan alguna cosa, ¿no? Y bueno, a ver, los amigos de la Unión Europea que nos quieren tanto, ¿cómo nos llaman? Ya no solo a España, todas las naciones del sur de Europa, los PIGS, y en inglés PIGS significa cerdo. Portugal, España, Italia, Grecia. Es decir, que la cosa sigue. El problema es que aquí, claro, ha habido una absorción de esto, ¿no? Una absorción. El progresismo izquierdista y, claro, y el separatismo también, claro, porque claro, España, pero si fuera bueno, si Cataluña fuera independiente seríamos la maravilla de las maravillas. No es verdad. Claro, ha hecho aportaciones. Estos médicos que he citado, Montaña de Monserrate, era catalán. Creo que nació en Barcelona. Luego se fue a Valladolid, pero el nombre es en catalán. Y eso es una cosa que es continua y lo encontramos en el terreno de la historiografía científica y en otros terrenos. Gracias. Buenas tardes, José. En los últimos tiempos ha habido en España una historiografía, digamos, un poco más seria que se haya encargado de recoger todas estas aportaciones de la ciencia española del siglo de oro, o seguimos un poco con la táctica habitual siguiendo postulados legendarios. No, es verdad que últimamente yo me he basado sobre todo en este libro de Varona. Varona es un catedrático de Historia de la Medicina de Valencia. No sé cuál es su ideología política en absoluto, pero no es un hombre, un patriota hispanista. Y entonces lo que hace en este libro es que todos los autores que cita son autores españoles. Pasa que, claro, dice, se extraña del... Bueno, no, pues no te extrañe, ¿no? Pero aparte de esto, todo lo demás, pues en el libro se puede ver la cantidad de gente que hay, tanto de medicina como lo que se llamaba entonces filosofía natural, que debería ser un equivalente a las ciencias, que se practicaba sobre todo en las facultades de medicina, lógicamente, porque era lo que había, ¿no? Ahora no, ahora hay una sociedad española de historia de las ciencias y de las técnicas, a la cual yo pertenezco, donde yo he visto congresos donde estos temas se abordan con una cierta... Vamos, algo bastante cuánime. Incluso, otro tema muy interesante, la ciencia y la técnica durante el franquismo. Hay un libro muy interesante de un nieto de Bueno, Camprubí, Lino Camprubí, que se llama Los ingenieros de Franco. Nadie se puede creer que un régimen aguanta tantos años en el mundo moderno de espaldas a la ciencia y la tecnología. Sí que es verdad que después de la guerra hubo purgas, claro que hubo purgas, pero las purgas no eran por el trabajo científico, sino en todo caso por las ideas políticas. Pero es que los que los purgaban también eran científicos. Porque estaban en un lado y en otro. Es decir, esta idea de que todos los sabios estaban con la república, esto es mentira. Había de todo. Había algunos que sí, pero había otros que no. Y había otros que estaban ni en un sitio ni en otro, que se fueron. Como que la SER, que se marchó, porque entre otras cosas le obligaron a firmar un manifiesto a favor de la república apuntándole con una pistola. Y el tío se cogió y se largó. Que él había sido republicano, pero claro, su modelo de república no tenía nada que ver con lo que había, ¿no? Es decir, que probablemente sí que hay una historia de la ciencia bastante más seria en este sentido, ¿no? A pesar de que son gente, muchos de ellos, que vienen de la izquierda, pero que bueno, el tema profesional está por encima, ¿no?, de los dogmas. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia, muy sintética y muy clara. Me gusta cómo las das, porque vas al grano y te quitas florilegios. El tema es, bueno, pregunta no, ayer o antes de ayer hubo un diputado de Vox que tuvo un problema con la mesa del Parlamento. Parece ser que uno de Esquerra Republicana le había insultado, pero esto venía porque otro diputado de Vox había hablado de la quema de bibliotecas por parte del Frente Popular. Entonces eso, claro, exasperó a la izquierda en general y sobre todo a la izquierda republicana, que también debe tener su protagonismo en la quema. Entonces el tema es que el mismo diputado de la izquierda republicana insultó, le dijo asesino, es decir, a este señor que hoy en la vanguardia le ponen un farol rojo. O sea, todo va...
No sé si es decir, que la quema de bibliotecas y sobre todo de arte sacro es muy importante en la República Española y no deja de ser un ataque a la cultura, ¿no? A ver, fusilaron a gente porque les encontraron un libro en latín y en latín es que es un cura, ¿no? Igual era un profesor de latín que igual era pues clausista. Es decir, claro, es que bueno. Lo segundo y último. Hay una mezcua, creo que hay una mezcua, pero no es Valverde, que se mueve en el tema literario. No sé si tú quieres filóloga. Sinceramente no me Bueno, a ver, es que Amusco es el sitio donde nació. Es decir, la costumbre era dar el nombre. Entonces llaman Valverde de Amusco porque nació en Amusco. Ahora puede ser que en Amusco hubiera pues otros personajes que se dedicaran a la literatura. Yo esto ya no lo conozco, ¿no? Muchas gracias. Continuando con lo que habías dicho sobre el tema de los médicos durante la época del franquismo, yo quería preguntarte si conoces alguna valoración objetiva de un profesional que seguramente conoceréis, de Vallejo Nájera. Porque yo todos los artículos que he encontrado por internet siempre todos lo descalifican porque estuvo con el régimen, pero no me dan ningún detalle científico de por qué de su obra. A ver, Vallejo Nájera es un psiquiatra, pero que además también se ha dedicado a la literatura. Tiene un libro muy interesante sobre Yukio Mishima, que se llama Mishima o el placer de morir, ¿no? Es verdad que en el momento de la guerra escribió cosas un poco pasadas de vueltas, ¿no? Dijo que, bueno, que lo de los rojos era como una cosa que ya venía a los genes, ¿no? Lo cual yo no creo que sea verdad. Pero bueno, no, pero aparte de, bueno, tuvo algún desmayo. En el momento de la guerra la gente se excita y dice muchas cosas, ¿no? Pero es un personaje que como psiquiatra está reconocido. Es decir, bueno, claro que se vendrán con él, pero no, ha hecho cosas interesantes y tiene libros interesantes. Sobre todo los que escribió después. Durante la guerra, ya digo, yo creo que se pasó un poco vueltas, ¿no? Como diríamos así, hablando así en coloquial. Pero después no, después fue un hombre que escribió cosas, pues, yo creo, muy, muy interesantes, Vallejo Nájera, ¿no? Es que en la mayoría o sea, tú lo pones por internet y directamente te lo denostan. O sea, ya hasta lo que escribió después de la guerra. Dice que su obra ya cayó en el olvido y ya dejó de ser útil porque había estado vinculado con el franquismo. Ya te lo dicen abiertamente. Mira, Con valoración científica ninguna. Mira, Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, había sido colaborador de Acción Española. Isidro Palacios, que era uno de los físicos más importantes que había en España, que era miembro de la conferencia Solvay, había sido colaborador de Acción Española, que fue la cuna intelectual de lo que es el franquismo. Es decir, claro, juzgar la obra de un científico por sus afinidades políticas ya demuestra el sectarismo. O sea, ¿cómo se dijera? No sé. Mira, Negrín fue un fisiólogo relativamente importante. Eso tiene nada que ver con su idea política, es decir, no pasa nada, es decir, uno puede ser republicano y todo lo que tú quieras, y en cambio, pues es verdad que tú hizo aportaciones importantes a la fisiología humana, ¿no? Negrín. En cambio, Azaña, cuando yo digo que Azaña lo considero un escritor mediocre, es porque creo que fue un escritor mediocre, es decir, no porque fuera Azaña, sino porque realmente fue un escritor mediocre, pero podría haber sido un escritor muy bueno y políticamente estar donde estaba, es decir, son cosas que no. Cuando alguien desacredita a un psiquiatra porque colaboró con el franquismo, pues ya está demostrando un sectarismo absoluto. Perdón, acabo, has nombrado un historiador de la medicina muy importante, franquista también, ahora no recuerdo el nombre, has nombrado un hombre que estuvo era franquista, pero fue un historiador de la medicina. Hizo una obra colosal, impresionante. Y lo has nombrado en la conferencia que era... ¿Cómo? Pedro Lainentrago. Lainentrago además tenía libros sobre filosofía y tal. Era un hombre
Bueno, este fue franquista hasta un cierto momento. Sí, hasta un cierto momento. Luego dejó de ser. Pero realmente es una figura intelectual de un peso tremendo. No solo como historiador de la medicina, como pensador, tiene libros muy interesantes, España como problema, etc. O sea que Azaña fue un hombre mediocre como Joan Salvat Papaseig. Al modo de ver, como escritor, fue un escritor mediocre. Pero Sí, claro, esto no tiene nada que ver con lo otro. Podría haber sido un escritor genial. Porque creo que había estudiado a Juan Valera, había hecho una obra de Juan Valera. Sí, yo no lo conozco mucho, pero por lo que sé. Bueno, el jardín de los frailes no es el título de la Sí. obra de Jesús. A mí me interesó y me entusiasmé y me emocioné leyendo el jardín de los frailes. Bueno, explica todo el retroceso de las tropas republicanas, pero con un... Cuando recuerdo la infancia, me emocioné con el libro de Jardín de los frailes. Y entonces, para acabar, ¿no? Se ve que es tan mediocre como Joan Salvat Papaseig. Bueno, Pero le quieren poner la plaza... chaval, Papaseig es el para Es el poeta del régimen. Es el poeta. Pues había poetas del régimen franquista y ahora hay poetas del régimen. Sí. Normal. Nada que ver con Riva, ni con Martí Pol, ni con Espriu, ni con Viñoli, ni con esta gente, ¿no? Y eso sí que eran poetas. Bueno, a ver, yo de literatura no soy ninguna autoridad. No, es que he leído bastante poesía. Sí, No. Bueno, pero- gracias de todo modo. De todas maneras, a ver, la valía de un intelectual o de un escritor y sus ideas políticas no tiene nada que ver. Es decir, una persona puede ser un político, estar en nuestras antípodas y estar contra sus ideas, pero en cambio reconocer que su obra ha tenido mérito. Es decir, una cosa, claro, cuando se mezclan las dos cosas es que entramos ya en el sectarismo más O Tapias, o Picasso, que está, yo creo que Picasso está sobrevalorado. Tapias es Está una- bien, También era catalán, Picasso. Tapias es una tomadura de pelo. Tapias es no se va de pelo. Vamos. Pero el calcetín está Picasso, muy bien. bueno, sí, pero tampoco Eso ya es iría, absoluto. lo de Tapia sería para una conferencia bien larga, ¿no? Hombre, el calcetín se habrá estropeado ya, ¿no? ¿Y qué? El calcetín que ha habido se habrá estropeado ya, ¿no? La fundación. Sí, no sé, pero habla Sí. que quieres decir. Sí, bueno, yo voy a expresar mi opinión sobre Tapias. A mí me parece un fantasma, porque ese señor, cuando vas a un museo, yo por ejemplo me gusta ver un museo, y cuando te dedicas a ver los cuadros, pues dices, oye, esto está muy bien, aunque no lo entiendas. Yo, por ejemplo, el Miró he estado ya 6 o 7 veces, porque siempre que vienen amigos de mi hijo me llevan al Miró. Entonces ya cualquier raya ya sé lo que significa. Esto es el Mediterráneo, esto es no sé qué. Y dices tú, bueno, pues sí, al final te lo convences. Entonces, claro, yo creo que también lo de los pintores es como la política. Por ejemplo, a Salvador Dalí nunca les ha gustado a muchísima gente de izquierdas. Porque ese señor de tonto no tenía ni un pelo, vamos. Bueno, Entonces, claro, tú ves aquellos cuadros y dices, bueno, en la primera época, bueno, hacía lo que le daba la gana, pero tiene maravillas. Y en cambio Picasso, ¿qué quieres que te diga? Yo, la señorita de Aviñón, unas cuantas cosas sí, pero luego hace 4 rayas, ves un cuadro y te dice, vale 6 millones de euros. Yo no puedo entender cómo un crítico hace esa barbaridad. Yo, por ejemplo, tengo un primo mío que es pintor. Cuando pinta, y además hace exposiciones, todo lo que tú quieras, y cuando pinta en unos tonos grises, marrones, que tú ves que dices, Dios mío, tiene el cerebro mal. Porque, sí, porque las personas reflejan, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el pintor valenciano. Sorolla, le veo una alegría, le veo una serie de cosas. Claro, cuando ves a estos así, y solo por política se consideran que estos señores son un desastre, y los otros, porque vamos, a mí no me digas tú que el de Guernica es una maravilla, porque yo veo aquello y digo, bueno, la propaganda que le dan, que se están peleando ahora para llevárselo, pues llevároslo para allí arriba, ¿eh? Y en cambio los frescos de Sigena no lo devuelven aquí, o a lo mejor a Aragón. O sea, que quiero decir que hay una serie de cosas y todo es política, todo es así, porque tú te puede gustar una cosa o no te puede gustar. Pero, no, esto no vale para nada, no, esto sí es una maravilla, y tú dices, bueno, pues valiente maravilla es esta. Esto es lo que yo veo, Cuando uno vamos. habla de arte, tiene que ir acompañado de un manual que te explique lo que es. No, Hombre, claro. porque uno va a ver la Capilla Sixtina y aunque no entienda mucho de arte, la impresión que recibe no necesita que nadie le explique de qué va. Bien, hace años en la Universidad Central hicieron una exposición de Tapias. Y aquello era la antología de la tomadura de pelo. Ni siquiera eran cuadros. O sea, entrabas y te encontrabas pila de plats. Una pila de platos, ¿no? Armario con ropa. Una silla con la... Bueno, creo que te vas a la cámara y la ropa la pones en la silla, pues silla con ropa. Decías, bueno, ¿pero esto qué es? Y la gente entraba y miraba y nadie se atrevía a decir, esto es una tomadura de pelo. Es decir, que
Mira, Picasso, hay autores que pueden gustar más o menos, opinable, ¿no? Por cierto, que el Guernica no se pintó para Guernica, se pintó para una exposición de no sé qué, pues hay toros, ¿no? La muerte de Pero Ignacio bueno, Sánchez Mejía. te puede gustar más o menos. Pero hay cosas, ya, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no es cuadra de pelo. O no, porque no, lo que quiere expresar es... Bueno, si ellos hacen una cosa y luego la gente se rompe la cabeza pensando, oiga, no hace falta. A ver, yo de arte entiendo un poco, pero mi idea es cuando una obra de arte tiene que tener al lado un manual que te explique qué es lo que quiere decir, vamos mal. Claro, no es lo mismo el arte que la literatura. Porque yo creo que este sería un tema para conferencia. A nuestra amiga Paloma Hernández le encantaría, que es experta y pintora, y sí que realmente el arte conceptual este nuevo sería un poquito al arte lo que es el wokismo, la ideología woke. Es completamente deconstructivo, es un invento de los Estados Unidos que nació allí para acabar completamente con la tradición nuestra, de nuestra cultura eurocéntrica. Y decir, bueno, no, ahora se van a vender los cuadros que yo diga porque me interesa y hay que romper con eso. Vas a comparar una obra de Tapias con un cuadro de Velázquez. ¿Por qué quieres que te diga? O sea, Bueno, ellos empezaron, esto es verdad, con el famoso, que a veces he hablado de él, ¿no? El famoso Congreso para la Libertad de la Cultura. Pero de hecho se promocionó el arte abstracto para combatir el realismo soviético. Que bueno, el realismo soviético pues de hecho era propaganda. Pero bueno, estéticamente era más bonito, por lo menos, ¿no? No es lo mismo el arte abstracto, ¿no? Que hay nuestra tradición europea llegó a la abstracción muy bien, que el arte conceptual. El arte conceptual es 4 rayas que hacen juego con el sofá. Y luego te ponen abajo una explicación. Me aburro. Yo también, gracias. Me voy a mi casa. Exacto. Y no, lo mismo, a veces se confunde, ¿no? Parece ser que Sánchez Dragó, visitando el Hermitage, cuando él llevaba una guía, ¿no? Y cuando la guía y él llegaron al siglo XX, dice, no, ya aquí no entro, aquí ya no hay arte. Claro, es que hubo una ruptura y se traspasó, ¿no? Digamos, lo mismo que la ideología woke, o sea, a ellos ya no les importa ni Platón, ni Aristóteles, ni Baltasar de Castiglione, a ellos lo que les importa son sus tonterías genéricas, interseccionales y todas las bobadas esas. Me parece que como que Walt Disney se puso, o sea, el muñequito Mickey se puso a pensar un día y se inventó todas las tonterías. Simplezas reduccionistas. Yo esto siempre, muchas veces, este tipo de analogías las comparo un poco cuando intentan comparar al General Franco, que la historiografía oficial era malísimo, un militar mediocre y de lo peor, y la República era lo mejor, pero sin embargo gana la guerra, entonces está demostrado que los otros son peores. Claro. Y entonces no encaja. O sea, porque claro, si era tan mediocre y tan, tan decadente y todo eso, significa que los otros generales, que el otro gobierno, pues como deberían de ser. Es así, un retorcimiento. Palabras mayores, eso sí. Volviendo a la conferencia. Volviendo a la conferencia. A ver si me puedes explicar por qué, debe tener un sentido, por qué se pone siempre un antagonismo entre la religión y la ciencia. Bueno, se pone según quién, porque claro, a ver, mira, hay un libro de unos ingleses, es decir, nada sospechosos, ¿no? Que se llama La filosofía natural de los frailes, ¿no? Que dice que, bueno, si no hubiera sido por las órdenes, sobre todo los dominicos y los franciscanos, que empezaron a traducir las obras clásicas, entre ellas había obras científicas de Aristóteles, de Galeno, no habría habido revolución científica. Es decir, que, claro, esto es una posición muy... pero no todo el mundo piensa así. Es decir, además, precisamente, el catolicismo es una religión que ha favorecido la ciencia, por diversas razones. Primero porque, así como el paganismo sacralizaba la naturaleza,
catolicismo no la sacraliza, pero la considera un reflejo de. En la Edad Media a finales de la Edad Media, en el sur de Francia hay una herejía, la herejía albigense, ¿no? La herejía albigense bebe de antiguas tradiciones, de apóstolicos y tal. O sea, la naturaleza y el cuerpo son malos porque son obras del diablo y el alma es buena porque es obra de Dios, ¿no? Bueno, aparte del combate, que hay un combate militar, porque hay una guerra y tal, pero aparte hay una ofensiva ideológica muy importante en la que participan sobre todo los dominicos. Y esto lleva a una revalorización tanto del estudio del cuerpo humano como del estudio de la naturaleza. Mira, yo hice mi trabajo de máster sobre la primera parte de la introducción del símbolo de la fe de Fray Luis de Granada. Cuando me lo propusieron me quedé de pie, digo, pero profesor, pero esto es un libro, no, dice, ya verás, léelo y verás. Y bueno, la parte de astronomía sí que todavía está en el tema de Ptolomeo y el geocéntrico y tal, pero todo lo demás es increíble. En las observaciones de historia natural hay observaciones propias, no sobre animales y plantas, de comportamiento animal. Hay una descripción del comportamiento del gato que es increíble. Y luego el aspecto de anatomía humana, no hay experiencias propias, pero el hombre está al día de todo. Ha leído a la fábrica, ha leído a Valverde, ha leído a Montaña Monserrate. Claro, es el mito, pero es que yo a veces he oído cosas muy divertidas, ¿no? Mira, tuve una polémica en Twitter, antes lo comentábamos, con un individuo que era un perfecto analfabeto, ¿no? Que decía cosas como: la Iglesia Católica persiguió a Darwin. Era un poco difícil que la Iglesia Católica persiguiera a Darwin porque Darwin no era católico, era anglicano. Y la Iglesia Católica persiguió a Kepler. Oiga, pero si Kepler era protestante, ¿cómo va a perseguir la Iglesia Católica? Y luego le empecé a citar, pues gente que Mendel, por ejemplo, un monje. Es decir, que todo esto es un mito. Bueno, ellos siempre se agarran al tema de Galileo, que es verdad, y la Iglesia pues, se equivocó. Pero bueno, es el caso mítico de Galileo. Pero es que en realidad ha habido muchos otros casos en que nos muestran todo lo contrario. Está muy relacionado con la leyenda negra, ¿no? Sí, bueno, en este caso no es porque no fue España, fue el papado y la Inquisición italiana. Pero bueno, es decir, que todo esto es absurdo. ¿Dónde se hacía ciencia en la Edad Media? Sobre todo en las facultades de artes, era como el bachillerato. De hecho, el título era bachiller en artes, ¿no? Y en las facultades de medicina. Pero ¿quién regentaba estas universidades? Los dominicos y los franciscanos. Oiga, no sé dónde está la persecución, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen que hay el famoso edicto de París, que no sé qué papa, dice: prohíbe la lectura de Aristóteles. A ver, la lectura se refería a la lectura pública, ¿eh? Porque el método de enseñanza de las universidades medievales era la lectio, la quaestio y la disputatio. Cuando dice que prohíbe la lectura, no prohíbe leer a Aristóteles, prohíbe que se explique los... Esto dura poco, ¿no? Viene Santo Tomás de Aquino y vamos, cristianiza completamente a Aristóteles, como antes había hecho San Agustín con Platón. Es decir, es este mito que ya no solamente en el caso de España, en general. Pero es curioso porque siempre es la Iglesia Católica. O sea, no es la religión, es la Iglesia Católica. No dice nada de los protestantes. A Servet, quien lo mató no fue la Iglesia Católica, fue Calvino. La quema de brujas en Holanda eran protestantes. Es decir, que es un mantra repetido, pero que no tiene ningún fundamento. Bueno, y siempre se agarra lo mismo, al caso de Galileo. Pero fuera del caso de Galileo hay muy pocos casos de estos. Además, bueno, vemos como personalidades, bueno, en este mismo ejemplo. El inquisidor general de Roma era el protector de Valverde. Es decir, que es un mito repetido y que además, claro, en el caso de España se hace más porque, claro, si el catolicismo es malo, pues España peor, porque España se fundó en torno al catolicismo. Pero claro, no les cuadra que en el siglo XVI pues hubiera todo. Y después esto entró en decadencia, es verdad. Con los Austrias menores y tal, luego repunta un poco con Carlos III. Es verdad que hay épocas de decadencia, pero esta decadencia no es culpa de la religión, es culpa de la decadencia política y de otras cuestiones, ¿no? De la misma manera que vemos esto, que el libro de Merton, ¿no? Y, oiga, este desarrollo de la ciencia en la Inglaterra pues viene dado por las ideas puritanas, da una serie de explicaciones. Bueno, pues aquí nos encontramos algo parecido, pero que no ha sido un obstáculo, sino todo lo contrario.
pero es el mito repetido. Sí, a tenor de lo que decía esta señora, yo creo que la ciencia y el teísmo, la ciencia y Dios, yo creo que para nada están reñidos y que es absolutamente un mito. Hay una gran mayoría de premios Nobel de medicina, de ciencia, de todos los ámbitos científicos que son teístas y muchos de ellos son católicos. Entonces, muchos de ellos dicen que la ciencia precisamente impone a Dios o a un ser, a una inteligencia creadora que no sabemos entender, porque entonces yo creo que es un mito que enseñan desde que eres pequeño a los que nos ha tocado matar en esta época, y yo entiendo que en épocas pasadas también, pues los que les interesa atacar a la Iglesia y a la Iglesia Católica de forma más agresiva todavía. Sí, es así. Mira, hay una cuestión, que hay algo que es muy importante, ¿no? La idea de causa primera y causa segunda, ¿no? O sea, propia de la teología católica. La causa primera es Dios, pero luego están las causas segundas, es decir, no actúa directamente. Entonces, claro, las ciencias se ocupan de las causas segundas. A ver, tampoco hay que exagerar con aquello de que la ciencia me lleva a Dios. Cuidado, las ciencias no se ocupan de... Bueno, la única ciencia que se ocupa de Dios es la teología, pero es una ciencia peculiar porque aparte de la idea de que crees en Dios. Las ciencias, además, las ciencias en plural, porque esto de la ciencia en singular también es otro mito, entonces, se ocupan de causas segundas. ¿Por qué pueden cristianizar a Aristóteles? Bueno, porque los libros de Aristóteles... Fíjate, en la universidad medieval, oscurantistas, sí, en las facultades de medicina, ¿quiénes eran los autores de cabecera? Galeno, que era un pagano, y Avicena, que era un musulmán. Pero claro, los libros de Galeno y de Avicena no hablaban de dioses paganos, ni hablaban de Alá, hablaban de medicina. Por eso les podían tomar perfectamente. ¿Por qué? Porque se ocupaban de causas segundas. No entraban en cuestiones, porque esto ya serían cuestiones teológicas. Esto es otro tema. Entonces, es lo que hay. Lo que pasa es que, bueno, el mito se repite, ¿no? Es como cuando oyes hablar de los abusos sexuales de la Iglesia. Oigas, no, será de algunos sacerdotes, que por cierto no llegan ni al 1%. Entonces, claro, por lógica, los abusos sexuales de la de Gaia deberían llamarse los abusos sexuales de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Sería lo paralelo. Esto sí, con razón. No van a hacer reportajes sobre los abusos, que es verdad que han habido, pues claro que han habido, pero es que son menos del 1%, ¿eh? Bueno, pues esta idea de atacar, siempre atacan lo mismo, por algo será, ¿no? Respecto a la conferencia, un país que hace lo que hizo España, a través de los océanos, las selvas, hacerle diccionarios al quechua, es un país con ciencia, con muchísima ciencia. A lo que hicieron los españoles no se puede explicar sin ciencia. Y después, sobre la idea de Dios, hay un comentario de Juan Manuel de Prada, dice: viendo el mundo, viendo la naturaleza, he de pensar y he de creer en un ser que ha pensado y ha hecho esto. Esto me gusta mucho pensar que haya sido por azar. Bueno, es la idea que lanza Manuel de Prada, ¿no? Sí, pero fíjate que cuando alguien dice esto, ya está subiendo un peldaño. Es decir, las ciencias estrictamente no se ocupan de estas cosas. Entonces, a partir de aquí, claro que pueden haber disquisiciones filosóficas a partir de, que pueden ser pues partidarias de la creación diferida o partidarias de la necesidad. Pero eso ya no es ciencias, esto ya es teología, filosofía, o sea, ya es un peldaño que está por encima. Las ciencias se ocupan de lo que se ocupan, y cada más, a ver, cuando oyes hablar de la ciencia en singular es que te toman el pelo. No existe. Hay ciencias, cada una tiene un objeto, un método, y además se cierran sobre su objeto y su método. Incluso cuando hay dos ciencias que encuentran un espacio intermedio, hay diferencias. Mira, si tú coges un libro de química orgánica, escrito por un químico, te dirá que el éster es un grupo funcional. Si coges un libro de bioquímica escrito por un biólogo, te dirá, no, el éster es un tipo de enlace. Bueno, y fíjate que incluso cuando hay una superposición, se nota el origen, porque cada ciencia educa de una manera, en los paradigmas, tal. Eso lo explica muy bien Gustavo Bueno. Bueno,
claro, bueno, sí, la teoría del cierre categorial dice una ciencia madura se cierra sobre los objetos de los que se ocupa. No se ocupa de otras cosas, ¿no? Entonces, claro, la ciencia de Dios, bueno, es que no hay, bueno, la única ciencia que se ocupa de Dios es la teología, porque claro, la teología es una ciencia peculiar, claro, y aparte de la base de que, bueno, de que el que se dedica a la teología, pues cree en Dios, claro. Pero claro, no es una ciencia experimental. Aparte que no hay una, hay muchas, porque habrá una teología católica, una luterana, una islámica, es decir, que, pero las ciencias normales, la física, la química, la biología, no se ocupan de este tema. Otra cosa es que el biólogo o el químico pueda tener sus ideas al respecto, pero estas ideas saltan a otro nivel ya. Pero las ciencias estrictamente no se ocupan de eso. Es lo que, vamos, lo que creo que es, y por eso pues no ha habido estos choques. En un caso particular, Galileo, un caso particular, pero en general no los ha habido. También se dice, bueno, si la evolución, la iglesia actual acepta la evolución. Lo que pasa es que le da una interpretación concreta como creación a distancia. Pero eso ya es algo que se pone por encima de y entra en un terreno teológico, ¿no? Bueno, Darwin en esto no entró para nada, ¿no? Porque Darwin no era un teólogo, era naturalista, ¿no? A mí me gustaría mucho que hicieses algún pequeño comentario sobre la introducción al símbolo de la fe de Fray Luis de Granada, que por cierto es bellísimo, de una lectura, no es un fárrago, a veces pecan, ¿no? Los manuales científicos, biológicos, de ser pues, muy enciclopédicos, no, es pura literatura, es precioso, o sea, solo el título, introducción al símbolo de la fe. Es decir, el universo entero es un símbolo, desde el punto de vista de otra ciencia, ¿no? Como es la semiótica. Y me gustaría que hicieras algún comentario porque es un libro realmente muy bonito. Un día podemos hacer otra conferencia sobre la introducción. Pues sí, a ver, yo trabajé sobre, o sea, es un libro que tiene varias partes, creo que tiene 5 o 6, ¿no? Entonces, las otras sí que se ocuparía de cuestiones teológicas y tal, pero la primera es lo que hoy día diríamos un libro de divulgación científica. Lo que pasa es que él lo hace, claro, en clave catequética, lógicamente, ¿no? Pero es un libro de divulgación científica de calidad. A ver, la parte de astronomía, pues bueno, no, porque él sigue todavía con el, bueno, sí, claro, por la condena de Galileo, sigue con el geocentrismo, tal y cual. Pero la parte de historia natural y la parte de anatomía humana, como divulgación científica, son geniales. Y además, es lo que dice ella, es un libro muy ameno, que era un libro que lo leía gente que no, bueno, que no era profesionales, ¿no? Era un libro de divulgación, lo que ahora entendemos por divulgación. Pasa que hay una clave catequética, él empieza con esto, ¿no? Y luego pues ya después sigue con otras cosas. Pero esto era muy habitual en la orden dominica, que era una orden sobre todo de predicadores, de utilizar elementos, porque ya viene desde el principio, ya viene de la herejía albigense. No, el cuerpo humano y la naturaleza no son cosas malas, son cosas buenas porque son hechas por Dios, ¿no? El nombre de la rosa, una Sí. película, cuando llega el personaje de Sean Connery va con el chaval aquel y son dominicos, ¿no? Los que están en el... A ver, él es franciscano. Sí. Y el monasterio es benedictino. Benedictino. Fue la primera orden creada. Benedictino, sí. Bueno, yo creo que este personaje representa a Guillermo de Ockham, que era. Pasa que esto ya es muy tardío, esto ya es la Edad Media ya muy tardía. Ya la cosa se está acabando. Bueno, ya las típicas discusiones en torno de la pobreza de la iglesia, de los fraticelli, bueno, en fin. No, pero está bien. Además, este libro de Aristóteles sobre la risa, este libro es un libro perdido, pero que parece ser que existió de verdad, es decir, porque hay alusiones a este libro, ¿no? Cuando se quema la biblioteca y se quema el libro, pues realmente parece ser que hablan de un libro que existió ciertamente, ¿no? Un libro perseguido, ¿no? Guardado, escondido. A ver, bueno, perseguido no, allí es la neura particular de aquel monje ciego que dice que esto de la risa es una cosa horrible. Bueno, esto es una cosa de él. No fue un libro perseguido, no que yo sepa, no fue un libro perseguido. No hubo ninguna condena de la risa. Esto es una neura particular que tiene aquel buen hombre que dice que esto de la risa es una cosa horrorosa. Para regar un poco el discurso contra la iglesia, ¿no? No, pero allí no es... Todos fuesen bajados, ¿no? Pero allí en el libro, o sea, a ver, no es contra la iglesia, es contra una neura particular que tiene este señor, pero no se generaliza en absoluto.
Tanta iglesia es él como es el franciscano, es decir, que no, bueno. Bueno, pues nada, si os parece, pues mira, todavía tenemos tiempo de tomar un vinito o una cerveza en el bar, que siempre es bueno. Pues damos por concluida la conferencia. Yo os invito también a asistir el día 23 de abril a la Casa Regional de Melilla, de Barcelona, que hay un acto que se dedicará, pues como no puede ser de otra manera, a Quijote, y pues habrá diferentes intervenciones y una de ellas será mía, que estoy muy contenta y muy ilusionada de presentar una conferencia sobre el Quijote, que es un tema que me apasiona. O sea que, de momento, tenemos programa. Muy feliz San Jordi, aprovechad para comprar todos nuestros libros, sobre todo de Editorial Fides. Sabéis que el libro de, por ejemplo, el de Píldoras contra el pensamiento único, es un libro esencial, el que, bueno, y todos, ¿no? Y el último que escribiste sobre Grecia, y bueno, pues todos los libros que están ahí planteados. Yo también presentaré una renovación de otro que escribí, que se titula No le llames feminismo, es embrismo, y bueno, pues aprovechar un poquito para pasaros por las carpas y los puestos cercanos a nuestras ideas y adquirir algún libro nuevo. Y después leerlo, porque si compras algo no sirve de nada. Muy bien.